Buenas tardes, damos comienzo a la clase y empezaremos con darle una interpretación a los tres números cuánticos que fueron presentados la clase pasada. Y cuando digo presentados fue que analizamos bajo qué condiciones aparecían restricciones en las constantes de separación de variables de las ecuaciones que debíamos resolver, y eso terminaba haciendo aparecer a los números cuánticos n, l y ml. En particular, el número cuántico n quedó claro que estaba vinculado con la energía y que la fórmula que determinaba los niveles de energía en un átomo monoelectrónico era la misma fórmula que se obtiene con el modelo de Bohr. El otro número cuántico, el L, surgía de la ecuación de autovalores del operador módulo del momento cinético al cuadrado. En esta expresión teníamos que aparecía la constante de separación de variables beta, la cual, en función de las restricciones que se imponían sobre las constantes de separación, en este caso la beta, y los valores posibles que tenía que tomar esa constante beta, se expresaban en términos de esta relación L por L más 1, siendo L un número entero positivo, incluido el cero. Esta ecuación, que es la ecuación de autovalores de el operador módulo de aumento siguiente al cuadrado, tiene a esto por los autovalores correspondientes, lo que determina que el número cuántico orbital está relacionado con el módulo del momento cinético del electrón a través de la siguiente expresión. Una cuenta adicional que se puede hacer a partir de esta ecuación de autovalores es multiplicar por las funciones R de R, tanto a izquierda en el miembro que estoy marcando, como en el segundo miembro. Como el operador L cuadrado es lineal, y aunque no sea, como ya lo dije, necesario conocer de memoria la estructura, por el método que desarrollamos, debe quedar claro que no involucra derivadas respecto de R. Entonces, en función del carácter lineal de este operador y esto que acabo de decir, estas R de R pueden entrar sin problema dentro de la operación de aplicación de este operador. El producto de estas funciones define la función phi de R tita phi, que es la que claramente define las autofunciones de H. Y entonces esto me muestra que se satisface la ecuación de autovalores para estas nuevas funciones, y por lo tanto estas nuevas funciones también son autofunciones del operador L cuadrado. En base a un teorema que comentamos la clase pasada, que íbamos a usar, y este es el momento de hacerlo,
el hecho de que H bonete y L cuadrado bonete compartan un conjunto completo de autofunciones ortonormales hace que H, L cuadrado, el conmutador, sea igual a cero. Es decir, H y L cuadrado conmutan. También vimos la clase pasada que L cuadrado conmutaba con Lx, con Li y con Lz. Me voy a parar en este conmutador, L cuadrado con Lz. Por el mismo teorema, si L cuadrado y Lz conmutan, quiere decir que deben de compartir un conjunto completo de autofunciones ortonormales. La pregunta que uno se puede hacer es si son estas las funciones phi las que son autofunciones compartidas por estos dos operadores. ¿Y cómo hago para establecer eso? Bueno, aplico el operador L de z a esta función, que es lo mismo que hacer L de z aplicado a esto. Aunque no sea necesario conocer la forma del operador LZ en coordenadas esféricas, conocerla de memoria, a eso me refiero, la estructura LZ implicaba la derivada parcial solamente respecto de phi. Por lo tanto, como LZ es lineal, esto funciona como constante y entonces aplicar LZ sobre esta función es lo mismo que hacer R de R por F de θ multiplicado a L de Z por la función G de phi. Si bien no hemos escrito las formas de ninguna de las soluciones, las formas de la F de phi se pueden escribir en el formato que estoy indicando acá. Si uno aplica lo que es el operador LZ en coordenadas esféricas, aplicar LZ a G de phi implica hacer esta cuenta y haciendo las simplificaciones correspondientes implica mostrar que estas funciones phi son autofunciones de LZ y en donde los MLH barra son los autovalores de LZ. Con esta cuenta hemos establecido dos cosas. Una, y es que el número cuántico ML tiene que ver con la cuantización de la componente en Z del momento cinético. Y la otra, volviendo a aplicar el teorema que vengo mencionando, es que como estas funciones son, además de autofunciones de L cuadrado, también autofunciones de H, LZ también comparte autofunciones con H y por lo tanto se tiene que verificar que el conmutador HLZ es cero. Con el mismo criterio, uno si quisiera podría preguntarse si estas funciones, que son los llamados armónicos esféricos y que claramente son autofunciones de L cuadrado, tal cual los expresa esta ecuación de autovalores, si son autofunciones de H o LZ. Y además se podría agregar la siguiente cuestión. La función de onda es función de R, θ, phi y t, y que resulta de multiplicar estas tres
por la parte temporal es preguntarse si la función de onda es autofunción de justamente estos tres operadores. Y resulta que esta función, la llamada función de onda, es autofunción de los tres operadores. Les dejo como inquietud tratar de ver cómo se podría justificar esto muy elementalmente con una técnica parecida a la que utilicé en este procedimiento que está acá. Yo anticipo que sí son autofunciones de H bonete, L cuadrado y LZ, y que por esa razón y por lo que vimos hace un par de clases en justamente la aplicación de otros de los teoremas que varias veces he mencionado, es que si la función de onda es autofunción de cada uno de estos operadores, queda claro que los observables E, L cuadrado y LZ son nítidos, porque la incertidumbre en estos observables es cero. Repito, como lo establecimos a través de otros de estos teoremas que están planteados en la guía de actividades número 6 y que hace un par de clases comentamos. En el modelo de Bohr aparece cuantizado el módulo del momento cinético, pero la expresión en el modelo de Bohr y la expresión en el modelo de Schrödinger son diferentes. No es lo mismo que pasa con la expresión de la energía, que tiene la misma estructura tanto en el modelo de Bohr como en el modelo de Schrödinger. Sin embargo, haciendo uso del llamado principio de correspondencia, que ya lo hemos utilizado tiempo atrás, para cuando los números cuánticos n y l son muy grandes, el resultado de la teoría de Schrödinger se reduce a los resultados de la teoría de Bohr. En otras palabras, la forma de cuantización del módulo del momento cinético según la teoría de Schrödinger se reduce a la expresión NH barra de la teoría de Bohr. En su momento discutimos lo que implicaba un número cuántico n muy grande cuando utilizamos el principio de correspondencia para mostrar que los resultados de la teoría de Bohr se reducen a los de la teoría de Maxwell en el caso de que el n fuera muy grande. La idea de n muy grande es equivalente a la que ya hemos fijado para esa situación. ¿Y qué implica L muy grande? Bueno, el número cuántico L, por todo lo que planteamos la clase pasada, va desde 0 hasta n menos 1. Hablar de un número cuántico L muy grande significa muy cercano a n. Tan cercano a n que decir que L es n menos 1 es prácticamente lo mismo que decir n. Y en este caso, si a L le sumara 1,
es lo mismo que prácticamente decir n. Si se acepta esto, la expresión de Schrödinger entonces es equivalente a la que obtuvimos con el modelo de Bohr. Algunos comentarios vinculados con todo lo visto hasta ahora sobre el modelo del átomo de hidrógeno es lo siguiente. Cuando uno determina N, L y ML, va determinando, como vimos, la forma de las soluciones G de phi, F de tita y R de R. Y el producto de esas tres funciones define la forma de phi, que obviamente queda determinada por los números cuánticos N, L y ML. El número cuántico N hemos visto que determina la energía en el átomo. Si por ejemplo supongo que N vale 2, siempre pensando en el hidrógeno, y sin corregir por masa nuclear finita a esta fórmula, la estructura a niveles de energía da que N igual a 2 es menos 3,4 electronvolts. Ahora, con este valor de N, se me abre un abanico de valores posibles de L. L puede valer 0 o 1. Y en función de los valores que toma L, ML vale 0. Y si L vale 1, ML vale menos 1,01. Recordando que el módulo de M sub L se tiene que mantener menor o igual al número cuántico L. Se pueden armar estos cuatro sets de tres números cuánticos diferentes y a cada uno de estos números cuánticos le correspondería una forma de la función phi diferente. Lo que estaría mostrando que el problema es un problema degenerado. Dado que un mismo autovalor, que está determinado por el número cuántico n, está asociado a cuatro autofunciones diferentes. El grado de degeneración del problema es n al cuadrado, que equivale, justamente en este caso, 2 al cuadrado, 4 autofunciones. Les dejo para que ustedes hagan el mismo análisis para determinar que el número de autofunciones que le corresponde a n igual a 3 es 9. Esto se hace identificando todos los valores que fijado el n igual a 3 toma L y los valores que en función de los L toma ML. La segunda observación, el segundo comentario, tiene que ver con lo siguiente. Hace unos minutos acabo de establecer que el módulo del momento cinético y la componente en Z del mismo son observables nítidos porque la función de onda es autofunción de estos o de los operadores asociados a estos observables. Cuando hicimos la síntesis de propiedades vinculadas con el operador momento cinético, establecimos que estos conmutadores
no conmutaban y daban estos resultados que estoy identificando aquí. Como también hemos charlado, conocido el resultado del conmutador y a través de un teorema que no lo vamos a demostrar, como ya lo hemos comentado, pero que está presentado su tesis en las guías, se puede demostrar la vinculación que hay entre el resultado del conmutador y lo que significaría el producto en este caso, dado que es el conmutador LZ, LX, del producto delta LZ por delta LX. Y se puede demostrar que es esto que está acá. Esto que se menciona acá, la nota principio de incertidumbre, en realidad tiene que ver con uno de los problemas de la guía, en donde está planteado el teorema que acabo de mencionar. Si lo mismo se hace con este conmutador y su resultado, se llega a esta expresión. Ahora, si LZ es un observable nítido, delta LZ tiene que valer 0. Y entonces, para que se satisfagan estas dos condiciones, el valor medio de Lx y el valor medio de Ly tienen que ser 0. Consideremos que el número cuántico L vale 2, arbitrariamente. El número cuántico ML toma cualquiera de estos 5 valores. En general, el número cuántico ML va a tomar 2L más 1 valores en función del L. En este caso, 2 por 2, 4 más 1, 5. Para L igual a 2, 5 valores diferentes. El L igual a 2 determina el módulo del momento cinético a través de la expresión que ya hemos visto. Y es raíz de 6 H barra. En función de estos valores de ML, y que ML determina la cuantización de la componente en Z del momento cinético, esa componente en Z toma cualquiera de estos 5 valores. Si uno proyectara el vector L, que uno lo podría dibujar como se observa en este esquema, y lo proyectara en el eje Z, la componente en Z estaría relacionada con el módulo de L a través de esta expresión. Y dado que tengo 5 componentes en Z diferentes, tengo 5 ángulos θ diferentes acá expresados a través de su coseno. Esto significa de que el vector L admite 5 orientaciones posibles en el espacio en cuanto al ángulo que forma con el eje Z. Y este hecho de que el vector L no forme cualquier ángulo con el eje Z, sino ángulos bien determinados,
por las reglas de cuantización de su módulo y de su componente en Z, se lo conoce con el nombre a este hecho de cuantización espacial. El vector L no forma con el eje Z cualquier ángulo tita. Pero esto a su vez tiene una trascendencia mayor si uno piensa en lo siguiente. Supongamos que dibujo al vector L como está indicado, el módulo lo dibujo en escala y proyecto sobre el eje Z como está indicado acá. Esta componente LZ corresponde a alguno de estos valores, como lo estoy dibujando en el semieje positivo, podría ser esta o esta, y donde este o este podría ser el ángulo tita que estoy representando aquí. Ahora, si bien el ángulo tita me quedó bien determinado, yo puedo proyectar el vector L y hacer que la proyección caiga en cualquiera de los cuadrantes del plano XY. O es más, dibujarlo de tal manera que la proyección caiga sobre el eje X positivo, sobre el eje Y positivo, X o Y negativo, en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, porque sé que forma un ángulo tita, pero no sé exactamente en qué lugar del espacio se encuentra. Supongamos que fuera tal la ubicación que cuando proyecto, la proyección me cae en el plano XY, primer cuadrante, como se observa acá. Esto sería la componente Lx y esto sería la componente Ly del vector L. Si el vector L estuviera fijo en el espacio, esta sería siempre la componente en X y esta siempre la componente en Y. Pero esto no cumple con lo que acabo de establecer, que el valor medio de la componente Lx y el valor medio de la componente Ly tienen que ser cero. ¿Cómo hago entonces para que se cumpla la cuantización de L en módulo, de la componente en Z, de este fenómeno llamado cuantización espacial, y que la proyección en el plano XY me dé que Lx en valor medio y Ly en valor medio sea cero? La única manera que se pueda dar todas las situaciones que estoy planteando es que el vector L no esté fijo en el espacio, sino que realice un movimiento de precesión alrededor del eje Z. ¿Y en qué consiste este llamado movimiento de precesión? Que el vector L sea la generatriz del cono que se encuentra acá, o si se quiere, la punta del vector L dibuje una circunferencia. A eso se lo llama movimiento de precesión alrededor del eje Z. Y entonces ahí sí se cumplen todas las condiciones que están expuestas y que forman parte de la llamada cuantización espacial. Toda esta situación da lugar a que uno se pregunte dos cosas. La primera es, ¿por qué es la componente LZ la que tiene la particularidad de estar cuantizada, la de ser nítida?
¿Acaso la componente LZ y en particular el eje Z tiene algún tipo de privilegio? Lo primero se contesta de una manera muy simple. El hecho que haya sido la componente LZ la que está cuantizado y por ende sea nítida, tiene que ver con la convención que sigue el libro y que todos adoptamos de cómo relacionar las coordenadas X, Y, Z con R, tita y phi en las coordenadas esféricas. Esa convención establece que el vector posición se logra proyectar en el plano XY y a su vez esa proyección es la que se proyecta sobre el eje X y sobre el eje Y. En cambio, sobre el eje Z vale que Z es R por el coseno de tita. A partir de estas relaciones y con una adecuada utilización de la regla de derivación de la cadena, se pueden construir los operadores Lx, Ly y Lz en coordenadas esféricas. Y que esos operadores tengan la forma que oportunamente vimos la clase pasada, es producto de las relaciones que hay entre X, Y, Z y R tita phi. Y de ahí surge que el que tiene la forma adecuada para que las funciones phi sean autofunciones de él es el LZ. Con, con esto que quiero decir, si yo en vez de proyectar, como acabo de decir, que es como usualmente vamos a proyectar, proyectáramos de tal manera que el vector posición lo proyecto en el plano ZX y la componente Y es la que admitiría que fuera R por el coseno de tita, automáticamente el que tendría la estructura menos IH barra derivada respecto de phi sería el operador LI y por ende la componente que estaría cuantizada sería la componente LI. Como todos respetamos la convención que vimos la clase pasada, hablamos de que la componente que está cuantizada y que es nítida es la LZ, no porque tenga algún tipo de privilegio. Y tampoco tiene ningún privilegio la dirección Z en el espacio, porque para el átomo la dirección Z es cualquiera. Ahora, lo interesante es que siendo cualquiera la dirección Z, en esa dirección pasan cosas interesantes como ser el efecto de cuantización espacial. Pero para completar esta observación debemos transitar por ahora otro camino previo. Es decir, que sobre esto voy a volver dentro de un rato. El tercer comentario tiene que ver con cómo funciona el átomo para el modelo de Schrödinger. Todo lo que tiene que ver con el mecanismo de excitación que estudiamos en el modelo de Bohr se puede aplicar perfectamente para entender el funcionamiento no solamente del átomo de hidrógeno, sino también el funcionamiento de un átomo hidrogenoide.
Y en cuanto al mecanismo de desexcitación, podría decir algo parecido en cuanto a que la idea central acerca de cuándo el átomo se desexcita y que ese proceso es espontáneo, es equivalente a lo que ocurre en el modelo de Bohr. Por otra parte, como la estructura de niveles de energía es la misma que en el modelo de Bohr, se puede explicar exactamente de igual manera que oportunamente hicimos con el modelo de Bohr la aparición de las series espectrales del hidrógeno y las posibles series que uno podría establecer para los diferentes átomos hidrogenoides. Sin embargo, el mecanismo de desexcitación presenta una alternativa diferente y ampliatoria a la que estableció el modelo de Bohr, que solamente vamos a comentar en una forma muy elemental porque las demostraciones que están en derredor de esta situación superan holgadamente el nivel del curso. Así como yo le mostré que podía calcular el valor medio de R para una combinación de los números cuánticos n y l, cosa que hicimos la clase pasada, vimos sin que hiciéramos la cuenta que el valor medio de R para un estado n y l es independiente del tiempo. No resolvimos la integral que permitía hacer esa cuenta, pero sí les escribí cuál es el resultado que se obtendría. Y eso se corresponde con la llamada solución de estado estacionaria en el problema del átomo de hidrógeno. Y la conclusión que se obtendría si uno hace cuentas donde muestra la conexión entre la solución de estado estacionario, el valor medio de R y que es independiente del tiempo, como lo es también la densidad de probabilidad, se va a encontrar que cuando el átomo se encuentra caracterizado por una solución de estado estacionario, no está emitiendo. ¿Qué tiene que pasar para que el átomo emita? Bueno, lo mismo que con Bohr, tiene que espontáneamente pasar de un nivel de energía a otro nivel de energía J de energía menor. Pero ¿qué implicancia tiene esto con las funciones de onda? Bueno, ya medio lo anticipé cuando hice la presentación de la llamada superposición de estados. Si el átomo se encuentra en el estado E sub i y espontáneamente puede pasar a un estado de energía menor E sub j, lo que mejor podría describir esa situación sería una función de estado que involucre a la solución de estado estacionario asociado al nivel I más la función de onda de estado estacionaria asociada al nivel J. Pero dependiendo quiénes son EI y quién es EJ, uno puede analizar varias otras posibilidades. Por ejemplo, si EI es 4,
y supongamos que LJ fuera 1, la situación que podría estar describiendo esto podría ser la superposición de los estados E4, E3, E2 y E1, porque el átomo espontáneamente, para pasar del nivel 4 al 1, podría pasar por diversos caminos e involucrar pasar al 3 y pasar al 2. Y por ende la superposición de todos estos estados sería la que mejor describiría lo que podría estar pasando en una situación como es. Tal cual lo mostramos en el problema unidimensional del pozo de potencial infinito, si el sistema se encuentra descrito por una superposición de estados, la densidad de probabilidad depende del tiempo. Y se podría mostrar que el valor medio de la R, en este caso, también. Y cuando pasa esto lo único que podemos usar como resultado inspirador de esta idea es esa cuenta que yo hice cuando mostré cómo escribir para el pozo de potencial infinito la solución que involucrara la superposición de los estados 2 y 1 y que muestra que la densidad de probabilidad es dependiente del tiempo. Pero si a eso se le agrega uno de los problemas de la guía número 6, en donde se muestra que el valor medio de X depende del tiempo, quedaría justificado lo que estoy comentando aquí. Finalmente, todo eso está vinculado a que en ese caso el átomo emita un fotón cuya energía H por F se calcula de esta manera. Hasta acá lo único que hemos visto es que el proceso es muy parecido al que marca Bohr, prácticamente el mismo. Lo único que cambia es la manera de cómo se lo logra explicar. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que describe Bohr y lo que describe la teoría de Schrödinger, y es que en todo el mecanismo de desexcitación, que va desde un nivel de energía mayor a uno menor, no todas las transiciones que uno podría pensar en que tienen lugar son posibles. Y que solamente tiene una probabilidad no nula de ocurrir aquellas transiciones que cumplen con las llamadas reglas de selección y que sin demostración vamos a aceptar que son las que establecen que el delta L vale más menos 1 y que el delta ML vale 0 más menos 1. Esta regla de selección, que se podría mostrar que tiene que ver con la conservación del momento cinético, no están presentes en el modelo de Bohr y claramente marcan la principal diferencia.
Las transiciones que no cumplen con estas reglas para nosotros van a ser transiciones prohibidas. Esto que tiene que ver con el cálculo del valor medio del radio y demás, tiene una aplicación, nosotros lo vamos a ver de una forma muy elemental, en átomos multielectrónicos, y tiene que ver con algo que también comenté, que el valor medio de R para un NL cualquiera dependía fuertemente del número cuántico N y muy débilmente del número cuántico L. Por eso yo tengo más de un electrón con el mismo número N, se encuentran dentro de lo que se llama una misma capa, las cuales se definen en términos del número cuántico N de la misma manera que lo hacíamos con Bohr cuando vimos el trabajo de Moseley. Ahora, cuando tengo más de un electrón, no solo puedo tener átomos con el mismo número cuántico N, sino también que el mismo número cuántico L. Y en ese caso se va a establecer que los electrones están dentro de una subcapa que tiene que ver con el número L. N define la capa y L la subcapa. Y la identificación del número cuántico L se hace indicando los valores posibles de L, número entero positivo, incluido el cero, o con esta asociación de letras que corresponde a que cero vale es S, 1 es P, 2 es D, 3 es F, y a partir de acá sigue el alfabeto. Esta asignación particular de los primeros cuatro valores de L se corresponde con una vieja notación espectroscópica del siglo XIX, en donde se toma para la identificación de la subcapa la primera letra de estas palabras en inglés. Ya en su momento lo aclaramos, pero no es malo volverlo a hacer, que esta expresión que da los niveles de energía para el hidrógeno, en particular para un átomo hidrogenoide en general, es la que surgió sin hacer ninguna corrección. Pero si hubiéramos planteado la corrección de que el electrón y el núcleo en su interacción se mueven ambos alrededor del centro de masa del sistema, hubiéramos llegado a la expresión que oportunamente vimos de Bohr con la llamada corrección por masa nuclear finita. Y si cuando analizo el mecanismo de desexcitación no desprecio la energía cinética de retroceso del átomo, la energía del fotón no sería EI menos EJ. Con esto que quiero decir que esas dos correcciones, la por masa nuclear finita y la de la energía cinética de retroceso del átomo, pueden ser tranquilamente utilizadas en el marco del modelo de Schrödinger. Lo interesante aparece cuando uno quiere hacer un diagrama de niveles de energía según el modelo de Schrödinger. De hecho, esta es una de las actividades que se presenta en la guía número 7 y que corresponde a uno de los primeros problemas de los adicionales, que consiste en ver cómo sería el diagrama de niveles de energía
teniendo en cuenta el modelo de Schrödinger. Y teniendo en cuenta el modelo de Schrödinger implica tener en cuenta los tres números cuánticos y las llamadas reglas de selección. Este tipo de diagramas se hacen en dos etapas. En la primera etapa, acá n, igual que con Bohr, y acá L. Como la estructura de niveles de energía es la misma que con Bohr, por eso se explica que a medida que aumenta el n, la diferencia entre dos niveles contiguos se va achicando. Y entonces, para cuando n vale 1, el número cuántico L solamente admite el valor L igual a 0. O si se quiere, la letra S. De tal manera que acá voy a dibujar una sola línea que corresponde al estado 1S y cuyo valor de energía es este. Ahora, cuando n vale 2, L admite dos valores, 0 o 1, S, P. Pero como la energía la determina el número cuántico n, estas dos líneas las dibujo a la misma altura y a las cuales le corresponde la energía menos 3,4 electronvolt. Para n igual a 3 tengo tres valores de L, 0, 1, 2, pero como todo le corresponde la misma energía, los dibujo a la misma altura. Y para n igual a 4 tengo cuatro valores de L y cuatro líneas, todas que le corresponde la misma energía. Todas las transiciones dibujadas son transiciones permitidas. No están todas las posibles, sino están dibujadas solamente algunas. Por ejemplo, voy del estado 2p al 1s, del 3p al 1s, del 4p al 1s. Esto se corresponde con las primeras tres líneas de la serie de Lima. 3, 1, 2, 1, 4, 1. 4, 1, 3, 1, 2, 1, para decirlo en el orden que corresponde. Esta transición de 3 a 2 es la transición que representa la primera línea de la serie Balmer, como también esta transición. Y acá está dibujada una transición y otra que corresponde a la primera línea de Paschen. Pero, por ejemplo, se podría dibujar esta transición que correspondería a la segunda línea de Balmer. ¿Por qué no están dibujadas? Y porque el entrecruzamiento de líneas es muy grande y el esquema comienza a complicarse. Sin embargo, hay una línea que está dibujada y está tachada. Está tachada porque no cumple con la regla de selección. El cambio en el número cuántico L es 0, porque salgo del estado 2S y voy al 1S. El L inicial es 0, el L final es 0. El delta L es 0, no cumple con la regla de selección de delta L. ¿Y por qué está dibujada? Porque en el mecanismo de desexcitación involucrado, con esta transición que dibujé, el átomo podría caer en el estado 2S. Ahora, como no se puede desexcitar al de menor energía, que es el 1S,
el átomo permanecerá en este estado de energía el tiempo suficiente hasta que, por ejemplo, uno excite el átomo y lo saque de este estado y lo mande a un estado de energía superior. No hay regla de selección en el mecanismo de excitación, solamente tiene lugar en el mecanismo de desexcitación. Entonces, si bien el estado 2S no es el de mínima energía, no es el estado base fundamental, porque ese es el 1S, como esta transición es prohibida, el átomo permanecerá en este estado de energía, aunque este no sea el de mínima y corresponde a lo que se llama un estado metaestable. Por supuesto que este mecanismo de desexcitación es completamente espontáneo, igual que con Bohr. Pero ¿qué pasa con el cambio de número cuántico ML? Si yo quiero ver lo que pasa con el cambio de número cuántico ML, se hace esto en un esquema aparte, como el siguiente. Supongamos que quiero estudiar la transición 3D a 2P. Involucra un cambio del número cuántico n de un valor mayor o uno menor, por eso hay una emisión, y cumple con la regla de selección de delta L. Pero en realidad, esta línea que representa el estado 3D no es una línea, porque a la subcapa D le corresponde L igual a 2 y a L igual a 2 le corresponden 5 valores de ML, que son estos 5 valores que están acá. Quiere decir que esto que acá está dibujado como una sola línea, en realidad son 5. Igual que esto que está dibujado como una línea, son 5. Y cada una de estas son 3, porque L igual a 1 da 3 valores de ML, que son estos 3 valores de acá. Y como ven, el dibujo se entra a complicar. Estas son líneas simples, porque a L igual a 0 le corresponde ML0. Estas son 3, cada una de ellas. Estas son 5, cada una de ellas. Y estas son 7. Pero a su vez lo que acá está indicado como una sola transición, en realidad son 9. ¿Por qué? Y porque yo tengo 9 transiciones posibles que me van de 3D a 2P y que cumplen con esta regla de selección, que las puedo agrupar de a 3 en delta ml igual a 1, delta ml igual a 0 y delta ml igual a -1. Ahora, lo interesante es que estas 9 transiciones posibles dan lugar a una única energía de fotón y que se calcula, sin tener en cuenta la corrección por energía cinética de retroceso, a través de este cambio de niveles de energía y da este valor. Por lo tanto, tengo 9 transiciones posibles de pasar de 3D a 2P, pero cualquiera de esos fotones le correspondería la misma energía. Con el mismo nivel, ustedes podrían analizar
esta transición del estado 4F al 3D. En cuanto a ver, según la regla de selección de delta ML, cuántas transiciones son posibles y cómo se agrupan para que delta ML valga 1, 0 o -1. ¿En qué números se agrupan? Acá se agrupaban de a 3. Bueno, ¿qué pasaría en esta transición? Con esto terminamos la primera etapa de lo que es el modelo de Bohr, perdón, el modelo de Schrödinger del átomo de hidrógeno o de un átomo hidrogenoide en cuanto al mecanismo general de funcionamiento y en cuanto a la manera de cómo procesar esa información. Lo que tenemos que ver ahora es algo que si lo quisiéramos analizar desde la lógica pura del modelo de Schrödinger, tendríamos dificultades físicas y matemáticas para poder hacerlo. A cambio de ello, lo que hace el texto y lo que vamos a hacer nosotros es momentáneamente volver a pensar en el problema del hidrógeno y su descripción según el modelo de Bohr. Aunque ya sabemos que el modelo de Bohr tiene que ser reemplazado, para luego transferir el resultado que obtengamos al modelo nuevo que es el de Schrödinger. La razón por la que seguimos este procedimiento radica en que si no hacemos esto, lo único que se puede hacer es imponer los resultados sin ningún tipo de explicación. A su vez, lo que vamos a comentar requiere de un muy breve repaso de algunas ideas que ustedes han visto en Física 3. Ustedes han visto en Física 3 que cuando se tiene una espira con corriente, se la puede caracterizar con el llamado momento dipolar magnético, que normalmente se identifica con mu. Otra manera de identificarlo es como m vector. Este momento dipolar magnético tiene un módulo, una dirección y un sentido, cosa que han visto en Física 3. Y en cuanto al sentido y el uso de la llamada regla de la mano derecha, recuerdo que con la mano derecha y el pulgar extendido, con los otros 4 dedos, uno tiene que abrazar a la espira en el sentido de circulación de la corriente eléctrica. El pulgar extendido da el sentido del mu, cosa que pueden practicar rápidamente sobre este dibujo. ¿Por qué era importante conocer el momento dipolar magnético de una espira con corriente? Porque si yo la espira con corriente la montaba de una manera que a la misma le permitiera hacer algún tipo de movimiento, cuando esa espira con corriente estaba en presencia de un imán, sobre esa espira con corriente aparecía una cupla que podía hacer girar, si uno se lo permitía, a la espira con corriente. Idea que habrán utilizado para explicar en forma elemental el funcionamiento de un motor eléctrico. Y habrán visto en Física 3 que cuando el B es uniforme, en particular, el momento de la cupla, tau, es
el momento dipolar magnético vectorialmente el vector inducción magnética. A su vez habrán visto de que cuando el vector mu y b forman un ángulo, una espira con corriente en la cercanía de un imán, tengo una forma de energía potencial magnética que se puede calcular de esta manera o desarrollando el producto escalar de esta manera que está acá. Finalmente, lo que seguramente también vieron en física 3 es que yo tengo una espira con corriente en un B uniforme, la resultante de la fuerza que actúa sobre el circuito es nula, pero que eso no impide la aparición de una cupla que hace que el circuito pueda girar. Como comenté antes en la explicación básica y elemental de lo que le ocurre a un motor eléctrico. Hay dos posiciones de interés, que son dos posiciones de equilibrio, una estable y una inestable, que se corresponde con que mu y b forman 0 grados, la estable, mu y b forma un ángulo de pi, la inestable. Para la posición de equilibrio estable, el mínimo de energía potencial, para la inestable, el máximo. Y para hacer todo este análisis, uno toma que la energía potencial magnética de referencia es cero cuando mu y b forma un ángulo de 90 grados. Aunque no necesitamos más que esto, si hay alguien que no tiene presente adecuadamente estas ideas del curso de física 3, revéalo, repáselas para poder entenderlas en su verdadera dimensión. ¿Y qué tiene que ver esto con el átomo? Y en particular con el átomo de hidrógeno y en particular con el modelo de Bohr. Y si uno piensa en el modelo de Bohr, entiende muy fácil lo que está pasando. Porque no es difícil ver con el modelo de Bohr un átomo como una espira con corriente. En cambio, con el modelo de Schrödinger no es tan fácil entender cómo un átomo, siempre estoy pensando en átomos monoelectrónicos, se comportan como espira con corriente. De hecho, no hemos hablado exactamente de cómo se mueve el electrón en el átomo de hidrógeno, según Schrödinger. Hemos definido, sí, por dónde se puede mover, que son los orbitales, que son las regiones donde la densidad de probabilidad es no nula. Y dentro de esas regiones, a los cuales les puedo asociar una función de onda phi para describir el comportamiento del electrón, en función de los números cuánticos n, l y ml, defino dinámicamente lo que hace el electrón en cuanto a su energía, su momento cinético y su componente en Z. Pero no hemos hablado específicamente del movimiento, sino lo hemos caracterizado en forma indirecta. En cambio, en el átomo de hidrógeno es muy fácil lo que hace el electrón, según el modelo de Bohr. El electrón hace una órbita circular. Y entonces, un electrón haciendo una órbita circular es como una carga moviéndose en una espira con corriente circular. Y por lo tanto, al electrón moviéndose en una órbita circular,
no es difícil imaginarlo o asociarlo a una espira con corriente circular. Y por lo tanto, entiendo fácilmente por qué le puedo asignar un momento dipolar magnético mu. Al átomo lo puedo pensar como una espira con corriente. Tampoco es difícil con el modelo de Bohr ver cuánto valdría el mu de ese átomo. Como hace una sola circunferencia para cuando hace movimiento, n vale 1, no tengo varias espiras, no tengo varias vueltas en el circuito. La intensidad de corriente eléctrica es la carga del electrón dividido el periodo, el tiempo que le llevaría al electrón dar una vuelta, y la S, que es la sección transversal de la espira, es pi por r cuadrado. Este es el vector momento cinético, que tomando como centro de momento al núcleo y pensando que el electrón gira de esta manera, este es el vector momento cinético en dirección y sentido. Este es el módulo. En función de esta relación se combinan y surge que este es el módulo de momento cinético. Acá entre líneas encuentro parte de la información del módulo de mu, de tal manera que puedo relacionar al módulo de mu con el módulo de L de esta manera, reemplazando eso acá. Ahora, L es un vector y mu es un vector. Y la relación que hay entre mu y L como vector es que son colineales y antiparalelos. De tal manera que formalmente escribo la expresión así, en donde para que tenga sentido único este signo menos, a la E la tengo que poner, como dice acá, sin signo. Si voy a pensar que el E tiene signo, cosa que lo tengo que aclarar, este menos no va. La dirección y sentido del L sale por la regla del producto vectorial. Perfecto. Pero si uno aplica la regla de la mano derecha, acá, ¿el mundo apuntaría hacia arriba? No, porque la regla responde al sentido de la corriente eléctrica. Y el sentido de la corriente eléctrica lo determina cuál es el movimiento hipotético de los portadores de carga positivos. Si yo tengo un electrón que está moviéndose así, es como pensar en una carga positiva que se mueve para el otro lado. Y entonces aplico la regla de acuerdo a esto y el mu apunta hacia abajo. La regla de la mano derecha me estoy refiriendo. Este mismo resultado se podría obtener haciendo la cuenta basada en el formalismo de la teoría cuántica de Schrödinger. La diferencia está que la cuenta así la hemos podido hacer y con la teoría cuántica de Schrödinger no. ¿Cuál es la transferencia? Y que este resultado vale en la teoría de Schrödinger. Resultado que se puede escribir de otra manera si se presenta una constante muy utilizada para este tema, que es la llamada constante magnetón de Bohr, la cual tiene, además de este valor, esta estructura. Y entonces esto se puede escribir de esta manera. Como
La letra M se usa para el número cuántico, M sub L, y acá va la masa del electrón. Yo aconsejo también identificar esa masa, indicando qué es la masa y qué es la masa del electrón como M sub E, para no evitar confusiones. Dado que hay varios mu, de hecho acá hay dos, y en una próxima clase aparecerán más, también se acostumbra a subindicar los mu. ¿El qué es el mu asociado como magnetón de Bohr? Bueno, esta letra mayúscula corresponde a la primera letra del apellido Bohr. Y como este mu está asociado al vector L, se acostumbra a subindicarlo como mu sub L. Se puede construir el operador momento cinético L bonete, como ya hemos visto, L vector en L vector bonete. Y también con el mismo criterio se puede construir el operador momento dipolar magnético mu sub L, mu sub L bonete, a partir de convertir a L vector en L vector bonete. Esto es porque no solamente para este tema es de interés el observable momento cinético, sino también es de interés el observable momento dipolar magnético. Supongamos que yo tengo un átomo hidrogenoide en un B uniforme. Según lo que vimos en el repaso de física 3, una espira con corriente puede tener su vector mu alineado con el vector B y ser eso lo que se asocia a una posición de equilibrio estable. Si yo pienso al átomo como una espira con corriente, y pienso en lo que vimos en física 3, tranquilamente podría darse esta situación. B y mu alineados, y como mu y L son antiparalelos, B y L también lo son. Si yo pienso en lo que conoce usted de física 3, que es como pensar en estos términos de física clásica, es tranquilamente posible este esquema. Sin embargo, si uno tiene en cuenta el principio de incertidumbre, este dibujo no es posible porque está violando el principio de incertidumbre. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Fácilmente. Si yo dibujo un plano del cual estos tres vectores son perpendiculares a él, y supongamos que arbitrariamente este fuera el plano XY, la dirección esta perpendicular al plano sería la Z, y sería como pensar que entonces tengo que el módulo de L y su componente en Z valen lo mismo, cosa que cuánticamente no es posible. Sí es válido en el modelo de Bohr, porque hay una única cosa cuantizada en el modelo de Bohr, que es el módulo del momento cinético, y que como el átomo es plano, el módulo y lo que podría ser su componente en Z son NH barra.
Sin embargo, la teoría de Schrödinger, una cosa es el módulo de L y otra cosa es la componente en Z. Por lo tanto, acá de vuelta serían iguales en este esquema, cosa que no es físicamente posible. Y para que sea físicamente posible, ¿qué debería pasar? Si este es el plano XY igual que antes, y la dirección Z coincidiera con la dirección y sentido del vector B, queda claro que para que se satisfagan los resultados que vimos bajo la identificación del fenómeno de cuantización espacial, el vector L y por ende el vector mu deben de quedar precesionando alrededor del eje Z como está mostrando este dibujo. Para que se satisfaga todo lo que vimos vinculado con el vector L en cuanto a que esta sería su proyección en Z, que sería diferente al módulo de L, y el fenómeno de la cuantización espacial estaría perfectamente explicado, además de que el valor medio de Lx y Ly en el plano XY fueran cero. Pero en función de la energía potencial magnética, que se calcularía de esta manera y que conduce a esta cuenta, viendo el producto escalar y los ángulos indicados, y teniendo en cuenta lo que es la componente LZ en términos de su regla de cuantización, quedaría que la energía potencial magnética adopta esta expresión. De tal manera que cuando uno tiene un átomo de hidrógeno o un átomo hidrogenoide sumergido en un campo de inducción magnética, en principio para usted uniforme, la energía ahora queda determinada por dos números cuánticos, el número cuántico n y el ml. El número cuántico n porque sigue estando presente la cuantización de la energía, y ahora hay que superponerle esta forma de energía potencial magnética, que es esta que está acá, que depende del número cuántico ml. Y obviamente B vale cero, esta expresión contiene el resultado ya conocido. La aceptación de todo esto implica haber considerado que yo puedo asociar como dirección Z a la dirección del vector inducción magnética. Y arbitrariamente que el sentido de Z coincida con el sentido de B. Quiere decir que eso que habíamos dejado planteado acerca de si la dirección Z tenía algún privilegio y que en principio no, porque cualquier dirección funciona como dirección Z para el átomo. Eso es así mientras no haya un vector inducción magnética, porque a partir de que exista un campo de inducción magnética, la dirección y sentido del vector B le marca al átomo cuál es la dirección y sentido del eje Z. Y con esto se rompe la degeneración que estaba presente. ¿Por qué? Y, por ejemplo, el estado n igual a 2 y L igual a 1 se corresponde con tres valores de ml, 1, 0, menos 1. Sin B, solamente la energía la fija n igual a 2. Pero con B
además del número cuántico 2, tengo que tener en cuenta el número cuántico ML. Y esto da lugar a tres valores de energía diferentes, lo que implica romper la degeneración. Evidentemente, recién ahora estamos en condiciones de poder justificar no solamente el nombre, sino el apellido del número cuántico. Orbital, y porque está asociado al L, y el L recibe el nombre de número cuántico orbital. Todavía quedaría por explicar por qué número cuántico orbital. Y magnético, porque realmente cobra vida a partir de que la muestra se encuentra sumergida en una región donde exista un imán. Cuando comencé el tema del átomo de hidrógeno, según el modelo de Schrödinger, empecé hablando de las cosas que no podía explicar el modelo de Bohr. Y ahí cité que lo que nunca pudo explicar el modelo de Bohr fue el llamado efecto Zeeman, el cual tuvo lugar hacia finales del siglo XIX, antes que Bohr diera su modelo. ¿Qué fue lo que hizo Zeeman? Tomó sodio, lo puso en la presencia de una llama, lo pasó de estado sólido a estado de vapor. En este proceso los átomos de vapor de sodio se excitaron y espontáneamente al desexcitarse emitían, y estudió el espectro de emisión. Pero ese estudio del espectro de emisión lo hizo de dos formas. Una, en las condiciones normales de cómo se estudiaba el espectro de emisión de cualquier gas, y luego el estudio del mismo espectro de emisión, pero en presencia de un campo de inducción magnética, es decir, en presencia de un imán. ¿Por qué se le ocurrió hacer esto? Para finales del siglo XIX, la idea que más trascendía acerca de lo que era el átomo era la idea de que en el átomo los electrones podían estar vibrando porque hacían un movimiento oscilatorio armónico en función del campo eléctrico que la distribución de carga positiva producía, y ahí estaba la razón por la cual emitían los átomos. Como muy elementalmente analizamos cuando vimos el espectro de emisión del cuerpo negro. Si esa vibración se hace en presencia de un imán, el imán afecta al movimiento de los electrones, o lo puede afectar en función de cuál sea la dirección y sentido del B con respecto a la dirección de vibración, y por esto se especuló de que el espectro de emisión podría llegar a cambiar. Y cambió. El espectro de emisión sin B no es igual a que el espectro de emisión con B. Esto fue lo que documentó Zeeman, que en un átomo monoelectrónico, como podría ser el hidrógeno,
Si uno estudiara el salto cuántico 3.2, que correspondería a la primera línea de la serie de Balmer, sin la presencia de un imán, se obtiene una línea de valor de longitud de onda lambda 0, frecuencia f0, que ya sabemos cómo calcular y demás. Ahora, si uno analiza la línea 3.2 en presencia de un imán, encuentra que en el salto cuántico 3.2 hay asociadas tres líneas. Una de la misma frecuencia que cuando no hay B, y se la llama línea central. Una de una frecuencia mayor, otra de una frecuencia menor. El cambio delta F es el mismo y que muestran que en el lugar de tener una línea, se ven tres líneas en el espectro de emisión. Este desdoblamiento es el que nunca pudo explicar el modelo de Bohr y bastante sencillamente se puede explicar con el modelo de Schrödinger. El estado inicial del átomo está vinculado a estos tres números cuánticos. El estado final a estos otros tres. ¿Qué tiene que pasar para que el átomo emita? Bueno, pasar de un estado de mayor energía a uno menor, que implica pasar de un NI mayor a uno NJ menor. Pero que a su vez tiene que cumplir con esta regla de selección, en donde el delta L lo calculamos de esta manera, y que el delta ML valga esto, que lo calculamos de esta manera. Por lo tanto, yo tengo la muestra del gas en presencia de un B, y si ese gas es el hidrógeno o un gas monoelectrónico, la estructura de niveles de energía quedaría determinada por el número cuántico NI y MLI, y respondería a esto que está acá. En esta cuenta no voy a tener en cuenta ninguna de las dos correcciones que ya hemos hablado. Para el mismo átomo, la estructura a nivel de energía cuando pasa a NJ implica esto que está acá. El cambio de energía del fotón, perdón, la energía del fotón, es igual al cambio de energía del átomo, que sería esto, y que equivale a la diferencia de las dos expresiones anteriores. Saco factor común y agrupo y me queda esto y esto. Si paso el H dividiendo, me queda esto y me queda esto. Pero donde el delta ML o vale 1, 0 o menos 1. De tal manera que me quedan tres frecuencias diferentes en función que el delta ML vale 1, vale 0 o vale menos 1. Esto que quedó acá, que coincide en los tres casos, responde a la estructura de las fórmulas que vimos para el hidrógeno o para átomos hidrogenoides, a las fórmulas del formato tipo serie. Si tomo Z igual a 1, correspondería a las series espectrales del hidrógeno. Nada más que en vez de para calcular 1 sobre lambda, para calcular F. Pero si pongo que F es C sobre lambda y paso el C dividiendo, me quedaría ya la fórmula de la serie espectral. Por eso, si no hubiera B, todo lo quedaría explicando lo mismo que explicamos con Bohr, pero cuando hay B aparece un desdoblamiento que Bohr no podía explicar y sí se puede explicar con la incorporación de este factor que se suele llamar factor Zeeman.
y donde se observa que juega un papel central el cambio en el número cuántico ML. Avanzar en el modelo del átomo de hidrógeno implica incorporar una noción muy importante, pero difícil conceptualmente, y por lo tanto solamente la estudiaremos de una forma elemental, que tiene que ver con el hecho de que el electrón tiene lo que se llama spin. Pero la introducción de la noción de spin, los efectos que tienen lugar y interpretaciones sencillas que haremos sobre eso, va a ser el tema central de la próxima clase. Bueno, desde el punto de vista de lo que estaba planificado discutir en el día de hoy, hemos desarrollado todo. Hay tiempo, si tienen preguntas, para que hagan las preguntas pertinentes e intentemos responderlas. Si no hay preguntas, por Luego, favor, sí, no me quedó muy claro lo de las transiciones prohibidas del gráfico de N y L. espera un segundito. ¿Qué cosa no te quedó claro? Porque es que la en S o en 0 en S y la de N2 a N1 está prohibida, digamos. A ver, no es un problema de n's lo que prohíbe la transición, es un problema de cambio de L. Si yo salgo de acá, el L inicial es cero. Y si voy acá, el L vale cero. Voy de cero a cero, el cambio en delta L es cero, y eso no está permitido. El cambio en L Ah, tiene que ok. ser más menos uno. En cambio, independientemente cómo haga el cambio en L, si final menos inicial o inicial menos final, si yo salgo de acá, el L vale 1 y voy acá, el L vale cero. Ahí es un cambio en delta L. Nosotros asumimos hacer el cambio en delta L por todo lo que vimos matemáticamente como inicial menos final. 1 menos 0 da 1. El cambio en L es 1 y cumple con la regla de selección. Por eso, esta transición es permitida y esta no. En que la dibujé, porque generalmente las permitidas no se dibujan. En que dibujé esta y la taché es por lo que dije de que particularmente si el sistema se encontrara en el estado 2S, no está en el estado de menor energía, pero no puede transitar hacia el estado 1S. Y por lo tanto, al permanecer en ese estado, que no es el de menor energía del átomo, pero es el menor energía compatible con la situación, se lo llama estado metaestable. Por esa razón es que fue dibujada, pero también tachada para indicar que no es posible. Ok, gracias. ¿Listo? ¿O te queda claro? Sí, sí. Entonces ninguna vertical sería posible, digamos. ¿O no? Si vertical toma espera, para.
entiendo lo que decís, pero quiero que quede claro. Si vertical tomas así, ninguna es Claro, posible. no, ninguna. Ok, gracias. ¿Alguna cosa más? No sé, bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces damos por terminada la clase. Bueno, los espero el próximo día martes para completar el tema del átomo de hidrógeno con todo lo que tiene que ver con el spin. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta luego. Dale, muchas gracias. Nos vemos.